fuerte al Señor. Que todas las naciones proclamen tu gloria, Señor. Sí, Señor. Todos los pueblos, Señor, te conozcan y proclamen que eres el Rey. Sí, Señor. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas te elevamos en tu presencia hoy. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas te elevamos en tu presencia hoy. Te cantamos, eres digno de suprema exaltación. Las naciones cantarán, digno eres, Cordero de gloria, digno eres tú. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Te cantamos, eres digno de suprema exaltación. Las naciones cantarán, digno eres, Cordero de gloria, digno eres tú. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Te cantamos, eres digno de suprema exaltación. Las naciones cantarán, digno eres, Cordero de gloria, digno eres tú. Sí, Señor. Muy buenas tardes, hermanos. Es un gozo poder encontrarnos una vez más, un domingo más para celebrar, para exaltar el nombre de nuestro Dios. Queremos que se sientan bienvenidos, cada uno en su casa, cada uno en su hogar, en familia, quizás con alguna persona alrededor de la familia, quizás solo, pero no en el espíritu, no en esto de sentirnos unidos a nuestro Dios. Les invito a buscar en el libro de los Salmos, en el capítulo 92. Salmos, capítulo 92. Es un salmo que habla de la alabanza por la bondad de Dios, nuestro Dios. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo,
Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Qué lindo es poder alabar a nuestro Dios porque, como dice acá, nos ha, dice, alegrado, nos ha llenado de gozo. Dice que por las mañanas anunciará su misericordia y la fidelidad cada noche, todo el día. Cuando nos levantamos, cuando transitamos el día, cuando nos acostamos, poder alabar y exaltar su nombre. Dice que aumentará nuestras fuerzas como la del búfalo. Por ahí cuando vemos las noticias y vemos que vamos más de 100 días ya en aislamiento, en cuarentena, y uno empieza a decaer, y a veces hasta se ve tentado de decir, bueno, pero ya no es tanto. El Señor dice que va a renovar nuestras fuerzas. Si estás agotado, si estás cansado, si pensás que no sabes si vas a poder aguantar un agosto más en cuarentena, el Señor dice que Él aumenta nuestras fuerzas, que nos unge, que nos hace florecer. Dice, plantados en la casa de Jehová, plantados en su palabra, en su presencia, porque habla de los atrios de nuestro Dios. Poder estar allí, delante de Él, y ahí es donde se nos renuevan las fuerzas, y dice que aún en la vejez vamos a dar fruto y vamos a estar siempre vigorosos y verdes. Así que les animo que en esta tarde puedan aferrarse a Dios de esa manera, de manera tal de que sus fuerzas sean aumentadas, de que su gozo sea cumplido y que podamos alabarlo y bendecirlo en esta tarde. Vamos a invitar a Analía. Que Dios le bendiga y vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor. Dice que la mejor adoración es nuestra obediencia a Él. Vamos a declarar eso. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día.
única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y esta canción dice que Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra, que tiene potestad sobre todos nosotros. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Señor, tú eres Y esta canción dice que solo a ti sea la gloria, Señor. Solo a Él le vamos a exaltar. No existe más motivo, Señor. Venimos hoy rendidos a
sabio Dios, aquel que nos escogió, que nos hizo hijos, que nos hizo amados. Vamos a compartir una lectura, le invito a Emma a que pueda estar pasando. Tenemos el gozo de poder compartir en esta tarde también con más hermanos aquí en el lugar. Buenas tardes, que el Señor los bendiga. Pensaba, ¿no?, en ese pasaje que dice, es mejor un día en los atrios de tu casa que 1000 fuera de eso. Quería compartir un pasaje bíblico que está en Marcos, capítulo 13. Voy a leer la primera partecita, ¿no? Yo creo que de esa manera estamos nosotros, ¿sí? Acá nos dice que Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, cuando Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron por separado. Creo que esa pregunta nos hacemos nosotros también en este tiempo. Vamos con el versículo 31. Jesús, luego de explicarle, de decirle varias cosas, ¿no? ¿Cómo serían las señales? En el versículo 31 le dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Pero ustedes presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Como cuando alguien deja su casa y se va lejos y delega autoridad a sus siervos y deja a cada uno una tarea y ordena al portero mantenerse despierto. Así que ustedes deben mantenerse despiertos, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al caer la tarde o a la madrugada, o cuando cante el gallo o al amanecer. No sea que venga cuando menos lo esperen y lo encuentre dormidos. Esto que le digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Despiertos para poder estar atentos a la presencia, a la vuelta de nuestro Dios, estar allí, velando, atentos. Y algo que el Señor nos ha invitado, nos ha instruido a hacer, recordando hasta que Él vuelva, es poder participar de los símbolos, poder participar de la cena del Señor, y es un momento que para nosotros es de gran gozo, de poder recordar hasta que Él venga este momento que Él tuvo también con los discípulos y que también fue nuestra salvación y nuestra victoria allí al morir en la cruz y resucitar por nosotros. Así que yo le voy a invitar a Dan, si puede pasar, tras los músicos se quieren ir bajando. Buenas tardes, que el Señor los bendiga. La verdad que es un gozo poder participar de la cena del Señor, poder compartir el pan y la copa. Y les quiero leer unos versículos que leyó nuestra hermana Emma anteriormente. ¿Sí? Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. ¿Sí?
y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. ¿Sí? Esperemos atentos. Bien, vamos a ir a 1 Corintios 11. Es un texto que siempre nosotros leemos y compartimos. 1 Corintios 11 es una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y trata varios temas, ¿no? Uno de esos temas, algunos les nombro, ¿sí? Problemas del matrimonio, ¿sí? Otro es glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Habla también de lo sacrificado a los ídolos, los derechos de un apóstol, amonestación con la idolatría, ¿sí? Esto es lo que habla y algunas otras cosas más en esta primera y segunda carta. Y había una tercera que nosotros no la tenemos, ¿sí? Porque se perdió. Pero había una carta también, número 3, ¿sí? Una tercera carta. Y nosotros tenemos la primera y la segunda nada más. Ahora bien, si nosotros leemos toda la carta a los Corintios, nos vamos a encontrar de que la iglesia de los Corintios era terriblemente carnal. Terribles problemas tenían, que nosotros hoy los vemos y los identificamos urgentemente. Nosotros leemos la carta y decimos, ¿cómo puede haber sucedido esto, ¿no? En la iglesia de los Corintios? A tal punto de que un hombre tenía como esposa a la mujer que era de su padre. Así que imagínense desde ahí y otras cosas más, ¿no? Los sacrificados a los ídolos, los problemas del matrimonio, etc. Y otras cosas que sucedían dentro de la iglesia, ¿no? En los cultos, cuando se reunía la gente. 1 Corintios 11, ¿sí? El versículo número 2, comienza, dice, atavío de las mujeres. Le habla todo con respecto a la mujer. Pero en el 17, que es el que siempre leemos, ¿no? Para esta ocasión de la Cena del Señor, el 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Algunas frasecitas nada más les voy a sacar, después vamos a participar de la cena, ¿sí? Siempre que participamos en las cenas damos un mensaje de alegría y de gozo. Bueno, este no es tan así, ¿no? Es un poco más bajón esta lectura. Porque el apóstol Pablo les está diciendo, si usted lee el versículo 17, no se congregan para lo mejor, se congregan para lo peor. Le está diciendo a la iglesia de Corintios, ¿no? Le está diciendo a los corintios, no se congregan para lo mejor, se están congregando para lo peor. Dice, cuando os reunís como iglesia, ¿sí? Oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. No solo se congregaban para lo peor, sino que también había divisiones. Y si usted salta al versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. La iglesia se reunía y participaba de la cena del Señor, y Pablo le dice, eso no es participar de la cena. Porque algunos se emborrachaban, otros tenían glotonería, porque no era una cena como nosotros hacemos ahora, había comida de verdad, o sea, comíamos, nos sentábamos, comíamos y bebíamos. Pero la iglesia se había perdido en eso. Cuando ustedes se reúnen en la cena del Señor, esto no es comer la cena del Señor. Por lo que dice anteriormente, porque se congregaban no para lo mejor. Había divisiones. Cada uno se adelanta a comer su propia cena. Cada uno de los cristianos llevaba su cena, pero resulta ser de que había hombres ricos que llevaban ricos manjares y abundantes manjares, pero también había gente pobre que no podía llevar nada.
Y esa gente pobre era despreciada por aquellos que tenían mucho. Y los que teníamos mucho nos juntamos con los que tenemos mucho. Y a los que tienen poco los dejábamos de lado. Eso es lo que cuenta la historia de la iglesia de Corintios. Había una división, ¿sí? Había gente que había sido menospreciada, ¿sí? Bueno, le dice Pablo, ¿no tienen casa ustedes donde coman y beban? Y hay una palabra acá que dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Los alabaré por esto? En esto no los puedo alabar. Menospreciáis la iglesia de Dios. ¿Saben qué también, hermanos? En la cena del Señor se había perdido la santidad. Qué palabra esa, ¿no? Qué palabra esa. En la cena del Señor nos juntamos, yo con mi grupito predilecto, como lo que yo traje, como cuando yo quiero y como yo quiero y bebo todo lo que quiero. Y después digo en mi corazón, bueno, sí fui a participar de la cena del Señor. La iglesia de los Corintios había perdido la santidad. Había divisiones, no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor, y habían perdido la santidad. Menospreciaban la iglesia de Dios y avergonzaban al que no tenía nada. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré por esto? No, no los puedo alabar. No les puedo dar una palmada en la espalda diciendo, bien hermano, nos juntamos todos y comimos y bebimos. Bueno, algunos de estos las emborrachaban, ¿no? Y quedaban sus vientres llenos de todas las cosas ricas que llevaban. Esto es lo que les dice Pablo a la iglesia de Corintios. Habían perdido la santidad. Mientras esperamos al Señor, al dueño, mientras esperamos al Señor, debemos pensar si por esas casualidades de nuestra vida yo no estoy causando una división, si yo no me estoy congregando para lo peor, si yo no estoy menospreciando al otro hermano o a la hermana o al anciano o al joven, si yo no lo estoy dejando de lado. Y también debo pensar, no sea cosa de que haya perdido la santidad, de darme cuenta profundamente qué es lo que significa tomar el pan y la copa. Si no he perdido y solamente lo hago como un ritual. Voy a la cena, pero voy por un ritual porque me encuentro ahí. Bueno. A veces puedo llegar a perder de vista lo que realmente significa tomar la cena del Señor. Vamos más adelante, este ya tiene mejor buena onda, digamos, el versículo 23. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Y yo escribí algunas palabras acá. Por ejemplo, escribí, en la cena, cuando yo voy a comer algo, me tengo que tomar mi tiempo. Tengo que tomarme mi tiempo. ¿Saben que también hay otra palabra? Tengo que ser agradecido. Debo disfrutar. Debo descansar en ese momento. No tengo que estar preocupado por un montón de cosas. Debo hacer esto cuando yo como este pan que representa el cuerpo de Cristo. También habla de un nuevo pacto y encontré una frase que me gustó mucho en un video. Dice, nuevo pacto, dice, nueva relación. Una nueva relación con el Señor. ¿Sí? Entonces, qué bueno es poder, cuando comemos, cuando tomamos la copa, nosotros poder disfrutar, de agradecer, de tomarnos un tiempo, de disfrutar, de descansar. ¿Por qué? Por esta nueva relación que tenemos con el Señor.
Así que vamos a participar del pan, vamos a agradecerle al Señor por ese sacrificio que hizo en la cruz. Vamos a orar, ¿sí? Y vamos a pensar en esto. Vamos a pensar lo que le escribió Pablo, ¿sí? Y si por ahí tenemos estas cuestiones, creo que es el momento de decir, Señor, perdón, quiero participar de esto porque yo sé que esto es vida y te quiero seguir esperando en santidad. Padre que estás en el cielo, agradecemos por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Padre, tomamos este pan, queremos tomarnos un momento para poder descansar, para poder agradecerte, para que cuando estemos masticando sepamos que este cuerpo fue maltratado por nosotros, Señor, que este cuerpo fue, Padre, maltratado por amor a mí. Queremos, Señor, tomarlo sabiendo la profundidad de esto, Señor. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comer el pan entonces, hermanos, y que Dios nos esté bendiciendo. Nuestros corazones insaciables son. Asimismo, también tomó la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es la nueva relación que el Señor tiene con nosotros, por esa sangre que Él derramó. Así que vamos a participar también de la copa, ¿sí? Vamos a participar de la copa. Felices, gozosos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque así como nosotros fallamos, decaemos, nos enojamos y a veces hasta discutimos con el Señor dice, esta es la copa del nuevo pacto, ¿sí? Esto es una nueva relación que el Señor quiere tener conmigo y con ustedes, ¿sí? Oramos y le damos las gracias al Señor. Señor, gracias por tu vida, gracias, Señor, por la sangre que derramaste y limpiaste el pecado de una vez y para siempre. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder decir, esta es la sangre del nuevo pacto, una nueva relación contigo. Padre, adoramos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Nuestros corazones insaciables. Que el Señor nos esté bendiciendo en esta tarde. Amén. Bendecimos la vida de nuestro hermano y damos gracias a Dios por este tiempo, por poder compartir en familia, por seguir compartiendo en unidad este tiempo, cada uno en su casa, cada uno desde el hogar, pero sabiendo que el Señor es quien nos une y quien está en medio nuestro siempre. Oramos para después poder tener un tiempo para escuchar su palabra, para ser edificados seguramente con lo que el Señor tiene guardado para nosotros en esta tarde. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por este hermoso privilegio que nos das de recordar, oh Dios, tu muerte, tu sacrificio y también tu resurrección, tu victoria, hasta el día que vuelvas a buscarnos. Gracias por este gozo que nos da saber de que nos has dado vida, vida eterna, vida abundante, vida llena de gozo, de paz, oh Dios. Queremos en esta tarde también bendecir a cada uno que desde su hogar está allí, Señor, conectado, mirando y siendo parte también, no solo espectador, sino siendo parte de este tiempo. Bendecimos cada hogar, bendecimos cada vida, cada familia. Y te rogamos, Señor, que ahora al escuchar tu palabra, tú puedas hablar a nuestros corazones, puedas llenarnos de entendimiento, Dios, para también comprender aquellas cosas grandes y ocultas que tú tienes preparada para cada hijo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias. Amén. Bien. Que Dios los bendiga. Realmente es una gran, pero gran bendición lo que estamos disfrutando y viviendo en esta jornada.
la cámara no toma este lugar, pero los hermanos allí que podemos estar en este lugar distanciado, celebrando la cena en este lugar, y ustedes allí en comunión, compartiendo las alabanzas, compartiendo este tiempo, compartiendo esta obra que el Señor nos ha encomendado, nos ha dejado, de poder juntarnos para precisamente cumplir sus mandamientos, sus ordenanzas, pero también para la recreación de nuestro corazón, para la exhortación, para poner, digamos, el alma, la mente y la voluntad en una situación, en una oportunidad nueva para el examen. Y es un examen que nos da la oportunidad de crecer, de mejorar. Lo que haya que corregir, se deba corregir. Y aquello que tal vez no habíamos entendido o conocido y lo escuchamos por primera vez, lo tomamos y pasa a ser como una nueva hilada, una nueva capa de ladrillos que va edificando nuestro conocimiento y por ende nuestra relación con el Señor Jesucristo. Cuando era niño, había dos cosas que yo quería hacer. Cuando era bastante pequeño quería ser astronauta, ¿sí? Y era conocido, de hecho, en el club de fútbol donde jugaba, el director técnico me llamaba de esa manera y me decía, marcao, tocao, pateá, astronauta, ¿no? Y todo el mundo se preguntaba por qué me decía astronauta. Y era que yo tenía una decisión tomada, quería ser astronauta. Bueno, no lo pude ser, ¿no? Lo otro que quise ser fue arquitecto. Y de muy pequeñito ya me gustaba dibujar cómo podría llegar a ser la casa, incluso algunas modificaciones para nuestra vivienda allí en Santa Fe. Y también por diferentes razones no me he abocado, no he estudiado la carrera de arquitectura. Pero en ese sentido Dios tuvo misericordia y me concedió la posibilidad de hacer una carrera de nivel técnico y después desempeñarme en el campo laboral en el área del dibujo asistido por las computadoras y una tarea que está muy vinculada a la confección de los planos y también de los proyectos y por ahí tener también amigos y conocidos que aprecio mucho, que son del área de la arquitectura y del área del dibujo, del área del diseño. Y esa situación me llevó en una oportunidad a estar en una reunión donde había 300, 400 personas y en un descanso donde estábamos cada uno en sus mesas, yo veía que pasaba un folleto y que iba avanzando ese libro y todos lo miraban, conversaban algo y el folleto seguía. Y cuando llega el folleto en mis manos, puedo notar que se trataba de un edificio, un gran edificio, todo iluminado, con la arboleda, con su vegetación en su entorno, era con lugares para estacionamiento de los vehículos, gente que estaba allí caminando, se veía la fotografía, estamos hablando de 20 años atrás de esta situación. Entonces yo pregunto a los que estaban allí cercanos en esa mesa, que no conocía porque era un encuentro de toda la provincia, si ese edificio ya estaba construido. Y cuando hago esa pregunta, todos me observan con cara diciendo, sí, no entendemos la pregunta, porque si está en la foto, ¿cómo nos preguntás si ya está construido? Entonces yo le respondo a todos de que no se trataba de una foto verdadera, de algo que ya existiera, sino que era algo que se conoce con la técnica de renderizado. Es decir, esto es un proyecto hecho en una computadora que se lo convirtió en una imagen que simula lo que va a ser en la realidad. No significa que ya esté construido. No, no puede ser. Encima la gente discute. Primero discutimos, después, ¿no? Y entonces yo les mostraba, no se dan cuenta que aquí hay varias personas que están todas en la misma posición caminando. Fíjense, los vehículos son los mismos, la vegetación, un montón de detalles que uno ya conocía. Entonces quedó claro que efectivamente nadie podía confirmar si eso era un simple proyecto o si era algo que ya se había ejecutado, se había construido. Y así también nos pasa con la vida. En la vida tenemos un proyecto, en la vida vamos conformando un proyecto de vida, o por lo menos es lo que todos tratamos de ir armando, de ir descubriendo de qué se trata el proyecto de nuestra existencia aquí en la tierra. Y a veces no sabemos cuánto le falta o si está bien el proyecto o si no está bien. O en otros casos, como me ha pasado a mí, tristemente vemos que lo que parecía ser el proyecto en ese momento
no se va concretando y eso entonces desencadena una gran cantidad de emociones negativas o de estados depresivos. Pero cuando conocí al Señor, el Señor me ha bendecido con esta gracia de entender que Él ya tenía un proyecto con todos los detalles ya tenidos en cuenta respecto a mi vida, lo cual me ha llenado de una paz abundante, me ha llenado de gozo y así vivo día a día sabiendo que Dios es quien tiene un proyecto para mi vida. Y siempre que tengo la oportunidad, hablo y comparto acerca de que puedes entregarle tu vida al Señor, puedes tener toda la tranquilidad al encomendarle tu presente y tu futuro al Señor, porque Dios tiene un proyecto para tu vida. Yo quiero invitarte a compartir una porción de la palabra en la primer libro de Crónicas, en el capítulo 28. Vamos a encontrarnos en un momento donde el rey de aquel entonces, que era David, ya había hecho una preparación para lo que iba a ser la edificación del templo o de la casa del Señor, que iba a estar bajo la dirección de su hijo Salomón. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, en el versículo 11 al 13 podemos leer: y David dijo a Salomón su hijo, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Sí, es interesante que David, no sé dónde aprendió dibujo técnico, pero ya había aprendido a confeccionar aquí los planos que tenían la información necesaria para llevar adelante esta gran obra, esta trascendental e importante obra en la historia de la nación, pero también en la historia nuestra de los cristianos, porque sabemos claramente que el diseño, la forma, la disposición que tenía ese templo no era arbitraria, no era expresión artística del rey o de cualquier otra persona, sino que respondía a un modelo que Dios ya le había dado y mostrado claramente a Moisés años atrás. Y esta es una característica que amo del Señor. Al Señor le gusta en gran manera, le place mostrar a las personas lo que Él tiene en su mente y en su corazón. Es un privilegio que tenemos los hijos de Dios, de que ahora tenemos acceso a la mente de Cristo, tenemos acceso al corazón y al pensamiento de Dios. Por lo tanto, ya no tenemos por qué estar vagando o divagando en la vida, porque tenemos acceso a la información más preciada que podamos tener acceso, que podamos contar, y que es lo que Dios está pensando para con cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios lo llama a Moisés y le muestra, y después le encarga que se ejecute todo exactamente como el modelo que se le había mostrado. Esto está en el Antiguo Testamento y también confirmado allí en Hebreos capítulo 8, el versículo 5. Mira que hagas exactamente como el modelo que se te ha mostrado. Y así también es nuestra vida cristiana. Dios nos ha creado únicos, somos personas con características únicas, originales, pero todas apuntamos a un único y mismo modelo, y que es la persona del Señor Jesucristo. No tenemos otro modelo para edificar nuestra vida. No tenemos ni necesitamos otros modelos, parecernos a tal artista o a tal personalidad, o queremos ser como tal o cual persona. No tenemos por qué, ni tampoco lo necesitamos, porque nuestro modelo
de persona, de carácter, de pensamiento, de servicio a Dios, de participación en el plan de Dios, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es nuestro Maestro. Y dice la palabra de Dios que David tiene un comportamiento parecido, porque David hace planos acerca de aquello que se va a llevar a cabo, pero ¿cómo sabemos que esos planos contenían información que realmente Dios le habría revelado a David? Vamos a saltar, después viene una lista de materiales que él prepara y vamos a llegar hasta el versículo 19 de esta misma porción, de este mismo capítulo 28, donde leemos: todas estas cosas, toda esa información contenida en los planos, todo el proyecto, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Lo maravilloso es que David no necesitaba saber de dibujo técnico o de planos o de proyectos, porque la mano que en realidad estaba mostrándole cómo se dibujaba y cómo iban a hacer todas las cosas, era la mano de Dios trazando en su propia mente lo que Dios quería que él hiciera. Mira, y esto es maravilloso. Esto es a la vez tan sencillo como diciendo que Dios está dibujando en tu cabecita o transmitiéndole a tu vida lo que Él quiere que hagas, y a la vez tan maravilloso. Es tan sencillo y tan maravilloso al mismo tiempo. Esta verdad, cuando la conocí ya hace muchos años, siempre ha llenado mi corazón de paz, de gozo y de descanso. Y venimos a la presencia del Señor, no con la mente en blanco. No practicamos eso de poner la mente en blanco. Nuestro culto es un culto racional. Tenemos razones, tenemos argumentos, tenemos verdades basadas en la palabra de Dios, en las cuales apoyamos y basamos nuestra relación con el Señor. Pero con todo ese conocimiento que Dios nos ha dado de Él y de su palabra, venimos como si nuestras hojas fueran un plano en el cual Dios va a dibujar lo que Él quiere que hagamos, lo que Él quiere que digamos. Por eso no te preocupes qué va a ser tu día de mañana. El Señor Jesús lo dijo, no te afanes. ¿Qué te vas a vestir? ¿Qué vas a vestir? ¿Qué te vas a poner? ¿Qué vas a comer? No te preocupes por el día de mañana. El Señor ya ha proyectado cómo, dónde, cuándo vas a estar viviendo en esos días o en esas circunstancias. ¿Crees que esta pandemia lo sorprendió al Señor? ¿Crees que esta circunstancia en la que la iglesia se encuentra, en la que humanidad estamos atravesando, lo han sorprendido al Señor? No lo conoces al Señor. El Señor no deja ningún detalle librado al azar. La palabra de Dios dice que todas estas cosas, toda esa información, todo eso que estaba en los planos que David le estaba entregando a Salomón su hijo, la mano de Dios se las había trazado, se las había dibujado en su mente y en su corazón. Pero quiero compartirte ese mismo versículo en diferentes versiones para que veamos un poquito más a dónde apunta este texto. La que hemos visto recién es la versión Reina Valera, conocida como revisada del 60. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. Todo esto, dijo David, me fue trazado por la mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Todos los detalles, no solamente la geometría general, la forma general que iba a tener el edificio había sido revelada por Dios en la mente de David, sino inclusive hasta detalles. De manera similar sucedió con Moisés cuando estuvo en el monte. Hasta los detalles más pequeños le fueron revelados por Dios a esos varones. Así también es con nuestra vida. Dios no va a dejar detalle sin atender. La Biblia dice que los más pequeños detalles de nuestra existencia están ante el cuidado, ante la mirada atenta de nuestro gran Dios y de nuestro gran Señor Jesucristo. La nueva versión internacional lo traduce de esta manera. Todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer
el diseño de las obras. De hecho, en el texto griego, la palabra que se traduce diseño es un texto escrito. Y aquí vemos que David está hablando de planos que contenían el dibujo, pero que también aquí está hablando de que Dios le había dejado un escrito por revelación del Señor que contenía información acerca de los detalles del diseño. Pero más claro está en la versión Dios habla hoy. Todo esto estaba escrito, redactado por revelación del Señor a David, en el que se explicaban todos los trabajos que había que hacer de acuerdo con el plano. Esto es maravilloso. Este proyecto de Dios no solamente le da a David los planos, los dibujos, sino también hasta el plan de trabajo, todo lo que tenía que hacerse, quiénes lo tenían que hacer, con qué materiales, en qué momento, en qué circunstancias. Es decir, el plan de obra y el proyecto estaba todo a cargo del Señor y fue revelado y fue transmitido a David. Yo creo que Dios quiere que nosotros entendamos y descansemos que Él ya tiene un proyecto perfecto y completo para tu vida, que no hay detalle que Dios no tenga en cuenta, con quién vas a formar familia, dónde vas a estar, dónde vas a trabajar, dónde vas a estudiar. Todo el Señor ya lo tiene proyectado. En vez de sufrir y de esforzarte tratando de armar tu propio proyecto, que tarde o temprano termina en el fracaso, es más sabio y más inteligente traer tu cuadernito, traer tu mente, traer tu corazón al Señor y decirle: Dios, a través de tu palabra, revélame el proyecto que tienes para mi vida. Revélame qué es lo que quiere para mi caminar, para mi diario vivir. Y Dios te irá mostrando el plano, la forma que tiene que tener tu vida, pero también Dios te va a ir mostrando en un escrito detallado lo que tienes que hacer en cada momento, en cada circunstancia. Básicamente un proyecto responde preguntas como, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Todas estas preguntas fueron respondidas al detalle para que este proyecto, esta obra de Dios, se llevara adelante. Por eso la iglesia descansamos en que la misión se va a hacer, se va a ejecutar porque contamos con que el proyecto es de Dios y Dios hará que eso se cumpla. Todas estas cosas estaban contenidas en un escrito redactado por revelación del Señor. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un proyecto hermoso y precioso para tu vida. Pero es la revelación lo que debe mediar entre lo que Dios tiene proyectado para tu vida y tu realidad de todos los días. Si no buscas a Dios, si no procuras tener una relación real y personal con el Señor, si no dejas que el Señor pueda hablar a tu mente y a tu corazón, lo que Dios ha proyectado para tu vida seguirá oculto, seguirá escondido, seguirá como un secreto del corazón de Dios, no se te dará a conocer. Y mira, si Dios no te revela lo que Él ha proyectado para tu vida, fuera de Dios nadie te lo podrá revelar. No hay fuente de conocimiento que tenga la capacidad para traer a la luz lo que Dios tiene en su mente y en su corazón. Solo Dios puede revelar lo que Él ha proyectado para tu vida. Por eso tienes que rendirle tu vida al Señor Jesús, tienes que confesar tus pecados, tienes que decirle: Señor, te necesito. Basta, me he cansado, he intentado que el proyecto de mi vida funcione con mucho esfuerzo y veo que a veces algo parcialmente se ha logrado, pero no completo. Y aun cuando crees que está completo, no sabes si es definitivo. En el estudio de esta semana que estamos preparando, hablamos de las guías de Dios para el caminar por fe. Y una de ellas es el sentido de realización. La mayoría de las personas buscan sentirse realizado en algún tipo de actividad relacionada con esta vida. Y algunos dicen: me siento realizado por el desarrollo de la familia, o me siento realizado por los logros laborales o deportivos o culturales o educativos. Pero ¿y si todo eso deja de existir?
¿dónde queda tu realización? Si perdieras tu familia y ya tienes 60, 70 años, ¿dónde queda tu realización? Necesitarías comenzar de cero otra vez, pero ya no tienes las oportunidades ni la ocasión se presenta de esa manera. Por lo tanto, la verdadera realización sucede en nuestras vidas cuando tomamos la decisión de participar en aquellas obras que tienen trascendencia por toda la eternidad. Cuando compartimos el mensaje de la palabra, cuando hacemos algo a favor del reino de Dios, aun cuando para las demás personas no sea entendible, nosotros sabemos que eso es anotado y tendrá galardón, tendrá recompensa por toda la eternidad. Y eso nos da la verdadera realización en nuestra existencia. La Biblia dice que todas tus obras forman una casa, forman un edificio que cuando estemos en el cielo va a ser probado. Y la forma en que Dios lo va a probar, le va a tirar un fosforito. Y si se quema, no hay recompensa. Y si no se quema y permanece, entonces sí, Dios confirmará que recompensará toda tu obra. Yo meditaba en ese pasaje que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Y a veces pensamos que se trata de hacer muchas cosas para Dios y nos olvidamos de que no solamente tiene que ver cuánto hacemos, sino cómo lo hacemos y si responde al plan que Dios tiene para tu vida. No se trata de hacer por hacer simplemente. Me imaginaba el diálogo de algunas personas que van a estar allí delante del Señor y le van a decir, Señor, merezco la recompensa. ¿Y por qué? Le dice el Señor. Porque no solamente he edificado una casa, he hecho las 1000 viviendas como el barrio de Trelé. Y el Señor con cara de sorprendido. Va a estar así el Señor diciendo, wow, cuántas cosas que hiciste para mí. Bueno, vamos a probarlas. Y les tira un fosforito. Y eran 1000 viviendas, efectivamente eran muchas cosas que había hecho para el Señor. Pero eran todas de cartón. O como dice la Biblia, madera, heno u hojarasca. Por lo tanto, todas se quemaron. Qué lástima, no te puedo dar la recompensa. Y luego pasa otro. Señor, yo solamente pude hacer una sola casita, un solo edificio. Bueno, pero vamos a probarlo. Y era de piedras preciosas, o de plata, o de oro, dice la Biblia. Y cuando fue probado por el fuego, no eran materiales combustibles y la obra permaneció. Y como tuvo trascendencia por toda la eternidad, entonces habrá recompensa. Y quizás ese era alguien muy anónimo, una persona que tal vez no conocíamos mucho, pero que fielmente entendió cuál era el proyecto que Dios tenía para su vida y se abocó a ejecutarlo, se abocó a llevarlo a cabo. Por eso yo quiero alentarte en esta hora a que puedas poner en consideración, a que puedas preguntarte si la vida que estás viviendo es tu proyecto o es el proyecto que Dios tiene para tu vida. Puedes dedicarte a vivir tu proyecto. Dios no te está obligando, ¿sí?, a que en este momento, ¿sí?, puedas decidir qué camino tomar. Él te llama y pacientemente te espera. ¿Quieres seguir con tu proyecto? Y sigue con tu proyecto. Sí, está bien. La pregunta es, ¿y qué recompensa te dará ese proyecto por toda la eternidad? En cambio, si tomas una decisión de reconocer con humildad y decir, Señor, quise ser el arquitecto de mi propia vida y me he dado cuenta que no tengo la capacidad para diseñar el mejor proyecto para mi existencia, te pido perdón, pero te reconozco a vos. Vos me creaste, vos me formaste, vos sabés cuáles son mis características, mis virtudes, los dones, los talentos que has puesto en mi vida. Ayúdame desde este día en adelante a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame a hacer la obra para la cual me llamaste, para la cual me formaste. Ayúdame a ser parte del cumplimiento de la gran comisión en la manera en que quieres que lo lleve a cabo. De esa manera, entonces, Dios comenzará día a día a revelarte el plano y los detalles explicaditos, bien clarito, para que puedas poner en práctica la voluntad de Dios en tu vida. Y descansa. Los materiales ya están todos comprados. Ya la lista de materiales ya están todo lo que necesitas en esta vida para hacer la voluntad de Dios
el Señor Jesús ya lo compró con su sangre preciosa. Todo lo que necesitamos para vivir en comunión con Dios se nos ha sido dado, dice la palabra, por su divino poder. Así que entonces te quiero alentar. Y para ir terminando, quiero que recordemos las palabras de Nehemías, capítulo 6. Nehemías estaba a cargo de una obra que tenía que ver con la reconstrucción de la ciudad, el muro, después de que la ciudad había sufrido la invasión de los enemigos y había sido prácticamente destruida, reducida a escombros. Nehemías con muchos otros comienzan un proceso de restauración y de reconstrucción. Pero había algunas personas que no estaban muy a gusto con que el pueblo de Dios comenzara a levantarse, y entonces intentaban de diferentes maneras, a través del desánimo, a través de la acusación, a través del engaño, de muchas maneras intentaban frenar y parar esa obra. Pero como vieron que la obra prosperaba, que la obra seguía adelante, que en muy poco tiempo los muros se levantaban, las puertas y los marcos comenzaban a colocarse, entonces le enviaron una invitación a Nehemías diciéndole: ven, queremos hablar con vos porque realmente ahora nos damos cuenta que estábamos equivocados, queremos ser parte de la obra, queremos también nosotros servir a Dios, así que queremos que venga para que podamos charlar al respecto. Usando el sentido común, la mayoría de las personas diríamos: wow, qué buena oportunidad que tenía Nehemías. Había sido invitado por aquellos que estaban estorbando la obra y ahora entonces querían tener una charla, una reunión con él para ver y ponerse de acuerdo cómo poder participar, cómo poder salir adelante. Cualquiera de nosotros diríamos: qué buena noticia. Estas personas que antes se nos oponían, ahora están mostrando el interés en participar. Sin embargo, la respuesta de Nehemías en el versículo 3, capítulo 6, el versículo 3, es la siguiente: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir con ustedes. En otras palabras le dijo: muchachos, no me hagan perder el tiempo. Si realmente quieren servir a Dios, no me necesitan a mí. Tomen la decisión. Miren, hay tantas cosas para hacer. Hay que acarrear ladrillo, hay que levantar. Si tenés ganas de trabajar, no hay excusas. Nehemías con inteligencia se dio cuenta de que esa invitación era para perder el tiempo y él tenía bien en claro que en realidad él estaba ocupado en una gran obra que Dios le había encomendado. No iba a perder el tiempo, no iba a dejarse distraer por esa supuesta invitación de esas personas. Y así también vos y yo estamos haciendo una gran obra para el Señor. Cuando nos comprometemos y le entregamos nuestra vida y le decimos: Señor, usa mi vida, úsame. Algunos son usados en público, alcanzan a millones y miles de personas, grandes evangelistas, grandes predicadores, grandes ministerios. Otros no entran en la fase de lo público, pero igual y tal vez más están haciendo grandes, pero grandes obras ante los ojos del Señor, que tendrán eternas, grandes y gloriosas recompensas allí en el cielo por toda la eternidad. Pero cada creyente que sabe, que tiene conciencia, que está haciendo una gran obra para el Señor, tendrá que estar atento, porque el enemigo querrá de una y de otra manera apartarlo, distraerlo de esa gran obra que Dios quiere que hagas y que sigas haciendo. Y mira el versículo siguiente: y enviaron a mí con el mismo asunto, hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera: no puedo ir, no puedo perder el tiempo porque yo estoy haciendo una gran obra. ¿Cómo calificas la obra que estás haciendo en este tiempo para Dios? ¿Entra en la categoría de gran obra
o cuando la pruebe el Señor, cuando la ponga a juicio el ojo examinador del Señor, ¿cómo será ese resultado? Puedes tener las mejores y buenas intenciones, pero si lo que haces no es la obra de Dios, no va a calificar. En el primer año de la secundaria teníamos una materia que era biología, y una de las actividades que había que realizar en aquel entonces era confeccionar un insectario y, o sea, clasificar insectos y traerlos según sus categorías, según sus características, y colocarlos allí en un telgopol o en una madera para exhibirlos. Una de las compañeras en ese día trajo en un envoltorio un bulto allí, no se sabía lo que era, y cuando toca su turno, la profesora lo abre, ¿sí? Y casi se desmaya del olor que desprendía, porque trajo todos los huesos de un pollo, pero que no estaban limpios como correspondía. Entonces, en el calor y en ese envoltorio, ¿sí? Y le puso un 1. Así que la compañera lloraba, ¿sí? Y yo, que era amigo de esa chica, me acerqué para decirle: la profe tiene razón, porque era indefendible. Y hay situaciones como que aplican al refrán: no se puede defender lo indefendible. Así que me acerqué, pero le dije: mira, le llamé por su nombre, pero la profe tiene razón, ¿sí? Te está dando la oportunidad de que hagas el otro trabajo con un poquito más de tiempo, pero este no califica, no pasa. Y así también va a ser el examen que Dios le va a hacer a tu vida, que Dios le va a hacer a tu obra. Y cuando Dios lo examine, se encontrará con que has completado la obra que Él te encargó que hiciese, o te has abocado a tu propio proyecto. Sí, claro, es importante la familia, el trabajo, el negocio y todo lo demás, por supuesto, pero si toda tu vida no encaja, no es parte del plan que Dios tiene para tu vida, estás desperdiciando el tiempo y no tendrás recompensa por la eternidad. Por eso este es el consejo de esta tarde, este es el consejo de esta hora, este es el consejo de la palabra de Dios. Abrí tu mente y tu corazón y pedile al Espíritu Santo, pedile: Señor, revélame el proyecto de Dios para mi vida. Guíame, Señor. Renuncio al control de mi propia vida y te acepto a ti, como muchas veces lo dije con la boca, pero esta vez de corazón, como Señor, el que manda, el que ordena y el que dice qué hay que hacer, cuándo hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Vamos a orar para pedirle al Señor precisamente esta gracia y esta bendición. Señor Jesús, te amamos. Amoroso Dios, gracias por este privilegio que nos das de participar de esta gran obra en este día. Te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos puesto ante ti, Señor, este servicio con todo nuestro corazón, con lo mejor de nuestras capacidades y de lo que nos has concedido, Señor. Y entendemos, amado Dios, que tienes un proyecto para la iglesia del mundo, pero que también tienes un proyecto para cada uno de tus hijos, para cada una de tus hijas. Por eso quiero pedirte en este momento, Señor, que así como revelaste y trazaste en la mente de David aquellos detalles, aquellas figuras, aquellas formas y toda la información que era necesaria para hacer la obra, así también te pido que este sea un tiempo de revelaciones, donde en cada mente y en cada corazón de tus discípulos, Señor, tú puedes trazar cuáles son tus caminos, cuáles son tus proyectos y cuáles son los ministerios y cuáles son las tareas y cuáles son aquellas obras y los desafíos que tienes para cada uno de ellos. Por eso te bendigo en esta hora y en el nombre de Jesús de Nazaret te encomiendo a la gracia y al cuidado y a la dirección de Dios. Que la mano del Señor esté sobre tu vida, no solamente para bendecirte, sino también para mostrarte lo que Él quiere hacer contigo.
Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde en todo. Amén. Amén. Nos gozamos en haber escuchado su palabra, en saber que tiene planes, proyectos para nuestra vida y son perfectos. Empieza, o ya empezó agosto y queda menos. Les pedimos que puedan seguir cuidándose, que puedan seguir cumpliendo con cada una de las medidas que nos dan, aquellas indicaciones que por el bien de cada uno y de los demás es necesario cumplir. Y los invitamos a poder continuar de esta manera, conectados. Saben que cada reunión se sostiene desde la parte de la conectividad. Están las reuniones de oración los jueves a las 18 horas, los preadolescentes también los días viernes por Zoom, la escuela bíblica también hay clases que se encuentran por Zoom los sábados a las 16, a las 17, han tenido que acomodar ahí horarios porque hay hermanos en la misma casa y tienen que usar las computadoras, así que hay cada día, y también los jóvenes, ya me está olvidando de nosotros, los sábados a las 20 horas, cada una se mantiene, se sigue sosteniendo y los invitamos a ser parte. Si estás dentro de uno de los grupos, ya sea de preadolescentes, de niños, de jóvenes, nos escribís, te enviamos los contactos, la forma de poder conectarte, de estar allí en contacto. Y también martes y miércoles de 15 a 17 horas permanece el templo abierto para poder venir a orar. Hay un límite de personas que pueden ingresar, es una oración individual, pero es un tiempo también para encontrarnos con nuestro Dios aquí en el templo. Ahora al finalizar, quedan todas las placas, se recuerda por si quieren tomar nota, les invitamos a poder seguir conectados y a seguir así encontrándonos. Que el Señor les bendiga y ha sido un gozo y un gusto poder compartir una tarde más con ustedes. Que el Señor les bendiga. Los pueblos